Gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Ahora vamos a nuestra entrevista en primer plano. Y para hoy no podíamos tener mejor invitado que al sacerdote Pablo Mella. Pablo Mella es director académico del Instituto de Estudios Superiores Bonó y además es director académico de la editorial del mismo instituto. Pablo. Y es sacerdote jesuita. Y sacerdote jesuita. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Hacía un tiempito que no venía Sí. a Uno más Uno, que es como parte de la familia prácticamente. Así es. Bueno, y hay dos temas trascendentales Sí. que Pablo lo maneja muy bien. Una es el significado de la muerte del Papa Francisco y todos los procesos que siguen ahora. ¿Qué impacto tiene esto en la iglesia? Bueno, evidentemente la muerte de un papa implica un cambio, un mover todo el cuerpo de la iglesia, porque la iglesia, creo que si hay una institución que es bastante piramidal, es precisamente la iglesia católica, por los siglos que tiene. Digamos que desde el punto de vista de la teoría política, sería una monarquía prácticamente, ¿no? Aunque en realidad no, desde el punto de vista teológico no lo es. Pero digamos, desde el punto de vista funcional, la iglesia ha optado por un modelo que se podría comparar a una monarquía. Entonces, en ese sentido, un cambio de la cabeza implica una especie de estremecimiento de todo el cuerpo, ¿no? Así es. ¿Y qué legado deja el Papa? Entonces, este es el tema que crea, acabando un poco la primera idea, este es el tema que crea siempre tantas expectativas, tanto hacia adentro de la iglesia como hacia afuera. Bueno, el hecho de que yo esté aquí es un signo de eso. No creo que me hubieran invitado si fallece el arzobispo de Canterbury, por ejemplo, que sería la máxima autoridad de la iglesia anglicana, ¿no? Es decir, la iglesia católica, por su tamaño, es el grupo, la organización religiosa, vamos a decir así, más grande del mundo. Y además era más vieja, 21 siglos. Exactamente, uno de cada 7 humanos más o menos es católico, que es un número muy alto, ¿no? Entonces, y además tiene una organización que no creo que ninguna religión la tenga. Ni religión ni política. O sea, no es lo mismo el acercamiento que puede tener el principal imperio del mundo con sus servicios de inteligencia que el acercamiento pastoral a la realidad del dolor de la gente. Son dos maneras de acercarse a la realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que la iglesia, y eso se puede ver cuando hay tranques, la iglesia católica tiene un papel siempre importante que cumplir, precisamente por esa organización. Entonces, yo diría sobre el legado, que es la segunda pregunta, el legado del Papa Francisco está sobre todo en una iglesia que esté más al servicio y más en diálogo con los cambios que ha habido socioculturales en las últimas décadas, ¿no? Y desde el punto de vista del lenguaje de la iglesia interno, de la iglesia católica, es lo que se llama todavía la recepción del Concilio Vaticano II, que se puede resumir yo diría, hay dos o tres aspectos del Concilio Vaticano II que son los fundamentales y que todavía queda camino que hacer. El primero es el diálogo, que es lo esencial, una actitud dialógica. La Iglesia, sobre todo en el siglo XIX, tomó lo que se llamó una actitud moralista de condenación. De superioridad. De superioridad moral, por ejemplo, ¿no? Eso ya sería más como el efecto hacia adentro, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista de su discurso, era como tengo yo aquí una suerte de contenido que lo debo exponer de manera condenatoria, ¿no? En vez de intentar
buscar caminos más sensibles, más empáticos para transmitir el mismo mensaje. Ese sería el primer elemento dialógico. El segundo, que es más espiritual y que puede ser que para mí, desde el punto de vista de mi vocación sacerdotal y mi deseo de tener una iglesia distinta, que es propiamente, como ustedes decían, es teológico y es espiritual. Y es que Dios se manifiesta en los signos de los tiempos. Es decir, Dios está hablando en la realidad. No está hablando solamente en la tradición, sino que está hablando en los acontecimientos y allí nos está convocando a cumplir el mandamiento del amor y de la justicia, que es la forma colectiva del amor. Entonces, eso demanda de parte del creyente una actitud de contemplación de la realidad y de discernimiento, que el Papa Francisco insistió mucho, ¿no?, en eso. Eso sería para mí lo fundamental, ¿no? Cambiar la manera de vivir la fe. Eso sería lo fundamental. Y el tercer aspecto, que es el que tal vez puede interesar más para un medio noticioso como este, es la reforma de la Iglesia desde el punto de vista de su funcionamiento, haciendo que ella sea, bueno, que refleje los dos primeros puntos, ¿no? Y eso implica muchas cosas, ¿no? Que son los temas que normalmente interesan a la opinión pública en general. Vamos a poner el ejemplo que sería que el Papa ya comenzó a dar los pasos, pero que no todo el mundo ha quedado conforme, pero comenzó a dar los pasos. Por ejemplo, la igualación de los roles de hombres y mujeres en la Iglesia, ¿no? Hay todavía una gobernadora del Vaticano. Por ejemplo, y después, por ejemplo, la transformación del sínodo de los obispos también, sí, donde hubo mujeres y donde, pero por ejemplo no dio el paso de permitir el ministerio ordenado en el orden, el primer orden que se llama la orden del diaconado. Eso no se produjo. No se produjo, eso quedó pendiente. No se produjo la ordenación de hombres casados. Tampoco se produjo. Se discutió y se aprobó en el sínodo del Amazonas y no fue ¿cómo se llama? En fin, aprobado legalmente. ¿Y qué posibilidades hay, Pablo Mella, de que estos procesos continúen en la Iglesia independientemente de la desaparición física del Papa Francisco? Mira, yo voy a ser sincero, o sea, yo voy a decir lo que yo pienso, pero me he equivocado tantas veces que ya, o sea, es increíble. Por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos yo me he equivocado en todos mis pronósticos desde el gobierno anterior de Trump. O sea que yo voy a decir lo que pienso, pero estoy casi seguro que estoy equivocado. O sea, porque, como digo, me he equivocado tantas veces que yo creo que en el próximo periodo, el que sigue, a continuación, va a haber un giro más bien conservador, es lo que yo creo, porque es la tendencia mundial. Lo vemos también en nuestro país, con estas medidas nacionalistas que violan la misma Constitución. Y lo vemos también en distintos puntos del mundo, ¿no? Esta derechización, ¿no? Entonces, yo creo que eso también va a refluir en la Iglesia. Va a haber un proceso como de un poco de freno del proceso. Pero estas preguntas tienen que seguir su curso y van a seguir su curso. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Es que el tiempo de la Iglesia, desde el punto de vista reloj, ¿no?, el tiempo cronométrico, es un tiempo distinto a los tiempos a los que estamos acostumbrados. Por poner un ejemplo de este mismo programa, yo me acuerdo que el equipo que los antecedió a ustedes más o menos trabajaba y programaba para una semana. Una empresa puede trabajar para 1 año, 2 años. Un gobierno trabaja para 4. La Iglesia trabaja para 200 años. O sea, son tiempos distintos. Y en ese sentido, a mí no me inquieta interiormente el hecho de que
de que haya un cierto freno del dinamismo del Papa Francisco. Y esa es mi lectura hasta donde mi inteligencia me da, ¿no? Pero como digo, me he equivocado ¿Y tantas qué veces. está pasando, Pablo, con la iglesia, que en los últimos tiempos se ha ido más acercando, volviendo al conservadurismo, que una vez las caracterizó? Hablaba del concilio de Vaticano II, y eso implicó una revolución dentro de la iglesia que tuvo repercusiones, especialmente en América Latina. La teología de la liberación, el compromiso de la iglesia con los temas sociales, con el acompañamiento de la sociedad en la lucha por cambios. Esto no se evidencia hoy como una tendencia dentro de la iglesia. Yo voy a responder a esa pregunta hasta donde me puedo entender los fenómenos. El primer punto más general es que todo lo que fue el Vaticano II y lo que lo siguió como interpretación estaba embebido de lo que se llama la ideología del progreso, que es una filosofía de la historia y que tiene que ver con la idea de que la autonomía de la razón en todos los campos, ¿no? El uso de los propios recursos intelectuales llevan a una plenitud de sociedad histórica, de justicia, etc. Y hubo en esos años 60, acuérdense, el 68 es un año muy emblemático, hubo todo en el conjunto de la sociedad una sensación de que había un poder grande en las manos del ser humano. De la gente. En general, ¿no? Entonces, todos los sectores, tanto de derecha como de izquierda, eran progresistas en el sentido de que creían en el progreso. ¿Ok? Todavía acuérdense que con ese lema se elige un presidente aquí, todavía en los años 90, cuando la ideología del progreso había hecho crisis en el año 89 y 90. Entonces, el año 90 marca un corte general y una retranca, vamos a decir así, y una sinceración de cuáles son las verdaderas fuerzas que tenemos como seres humanos. Entonces, por poner un ejemplo que está ahora muy de moda, ¿no? De la inteligencia artificial. Yo me valgo y es muy útil la inteligencia artificial, pero ya sabemos que toda tecnología es ambigua y que se puede usar tanto para el bien como para el mal. Es decir, que la línea histórica no es de progreso, sino que es sinuosa, ¿no? Son subes y bajas. Como olas. Sí, entonces no está en nuestras manos construir todo. Entonces eso está diciendo que el contexto social, socioeconómico, determina también el comportamiento de la una gente. suerte de conservadurismo, O tanto de progresivo. izquierda como de derecha. Ese es uno. El otro punto, ya entonces me voy hacia adentro de la coyuntura de la iglesia, ¿no? Nosotros tuvimos, como lo que más entró en crisis en el año 90 fue el socialismo real, ¿no? Acuérdense que el Papa Juan Pablo II fue uno de los grandes líderes en contra del socialismo real por su experiencia polaca. Y entonces, digamos que hacia adentro de la iglesia durante muchos años hubo una sospecha hacia todo discurso más comprometido socialmente, y que fue precisamente lo que se revirtió un poquito, no del todo, con el pontificado del Papa Francisco. Entonces tuvimos muchos años en que la guía de la iglesia puso el acento de nuevo en elementos de la gran institución que se dice, de la autoridad, de la centralización, etcétera, mientras que el Papa Francisco intentó descentralizar la iglesia. Ya. Y El Papa Francisco y abrirlo a un pensamiento más social. fue un abanderado de la defensa de los derechos humanos.
y puso mucho énfasis en el tema migratorio. Y quiero con esto aterrizar aquí, en República Dominicana. Sí. El tema migratorio aquí es especialmente importante porque compartimos una isla con otra nación y tenemos una presencia de esa otra nación muy fuerte aquí en República Dominicana. Ahora hay toda una política de ultranacionalismo, le llaman algunos, de nacionalismo otros, de dominicanidad otros, pero el tema es que estamos acosando a los inmigrantes y la iglesia no ha salido, como en otras ocasiones, no solamente con un comunicado, sino en defensa permanente de esos inmigrantes que siguen siendo seres humanos con derechos inalienables. ¿A qué se debe? ¿Qué se atribuye? ¿Qué está pasando en el caso dominicano? A ver, me ayudaría mucho precisar más la pregunta. Es decir, una manera de enfocarla sería ¿qué del magisterio del Papa Francisco se podría aplicar a esta realidad? O, inspirado en el Papa Francisco, ¿cómo yo analizaría las medidas que se han tomado y el enfoque? No sé por dónde sería más útil. Bueno, en términos más concretos, si queremos aterrizar, es la actitud de la iglesia ahora frente al tema haitiano luce tímida y a veces ausente. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado? Si esto no es contradictorio a la filosofía. Ahora sí, entendí, ahora sí. Ahora más concreta y me sirve más. A ver, yo creo que esa timidez es una timidez general. Puedo decirlo también del centro Bonó, que ya no, el centro Montalvo. Hemos tomado como diría yo, una posición menos agresiva por distintas razones más internas que externas y no por falta de convencimiento. Y yo diría que eso tiene mucho que ver también con las personalidades, ¿no? Con las maneras de ser de quienes están en los cargos de responsabilidad y después también creo que también es como un tono del conjunto de la sociedad. De todas maneras, yo disiento un poquito de la manera en que me has preguntado, porque en la entrevista de Monseñor Brisman hace una semana fue muy clara. La posición de Monseñor Castro ha sido muy clara. El comunicado sobre el canal también fue muy claro. Yo creo que no ha estado tan silencioso como presupone la pregunta, sino que en medio de tanta vocinglería, de tantas ruido de parte sobre todo de las redes, esta voz no se ha escuchado lo suficientemente bien. Yo creo que pero la iglesia tiene su prensa y tiene buena prensa la iglesia. Sí. Siempre hay espacio para lo que la iglesia dice. Yo creo que va a haber un pronunciamiento sobre el tema en estos días, pero se le dio prioridad al tema que fue tan doloroso para la sociedad dominicana, que fue el tema de la discoteca Jet Set. Pero hay un documento que se está preparando sobre el tema. Qué bueno saberlo. De tal manera que yo diría, sí, la pregunta es pertinente y respondo de tres maneras distintas. Uno, ¿no? Que creo que hay un conjunto de la sociedad. Fíjense que todos los colegas que iban y trabajamos en estos temas han sido nombrados en puestos importantes y se han callado. A mí me duele mucho, ¿no? Se han callado y están... pero el tema se nos acabó. Pero quiero oír la opinión con relación a esto de la salud y las medidas que ha tomado el gobierno para restringir, para restringir y repatriar a los extranjeros que buscan servicio. A mí, voy a decir dos cosas. Primero, es moralmente inaceptable. O sea, yo lo que más me dedico es a la ética. Yo podría hablar desde el punto de vista sobre todo de la ética. Y éticamente es inaceptable. La medida viola el reglamento de la ley de migración y viola los acuerdos internacionales. O sea, me llama la atención que
no se respete el propio orden de legalidad. Eso a mí me llama mucho la atención. Me duele mucho que sea alguien formado por nosotros los jesuitas que haya impulsado una política que refleja lo que se llama discurso de odio. Es importante que se sepa que la noción de discurso de odio es una noción técnica del derecho internacional y que tiene fragilidades desde el punto de vista de la legislación, pero existe, el término es un término técnico. Yo he escrito sobre eso. Yo he escrito, de hecho, de paso, varias cosas también sobre los temas. Y el otro aspecto que yo creo que es importante ver, y yo me lo hago más como una pregunta que como un juicio, o sea, ¿cómo es posible que se haya llegado a un grado de deshumanización así de parte de nuestras autoridades? Es decir, ¿qué ha pasado en el corazón de personas que yo conozco? Los conozco personalmente. Y digo, ¿qué le ha pasado en el corazón? No entiendo. Y rezo todos los días, rezo por ellos, rezo por mí, le pido luz al Señor, porque yo sinceramente no entiendo qué ha pasado en el corazón de esas personas. No entiendo. ¿Qué ha pasado? Que pueden tomar una medida tan inhumana. Yo vengo del campo y las redadas se hacen a las 2 de la mañana, eso viola la ley. Así me dice la gente sobre el terreno. Se rompen puertas y no pasa nada. Y me duele mucho también ver que eso cuenta con mucho apoyo a nivel de nuestros hermanos de nacionalidad. Me duele. Y yo lo hago ya como pregunta. Pues yo tengo mis teorías, pero ya yo sé que las teorías no, en este caso, sí aplican, pero no sirven para la discusión, porque la gente no quiere discutir el tema. No hay racionalidad. No, exactamente. No hay racionalidad. Sí. Lo que hay es algo así como un agua revuelta en la que cada uno anda buscando pescar algo. Totalmente Pablo de Mella, acuerdo. mil gracias Sí. por venir y qué interesante Sí. oír Gracias. esta intervención. Ojalá que alguien la escuche también. Sí. Damas y caballeros, tenemos que pausar. Al regresar, Antonio Siriaco, el decano de Economía de la UAS, estará con nosotros.